muy prestigiosas y relevantes relacionadas con el mundo universitario, religioso, literario y cultural. Un templo y un pozo de sabiduría que visitamos periódicamente merced a la amabilidad con que nos acogen para dar cuenta de la aparición de nuestras novedades editoriales más especiales. Asimismo, deseamos mostrar nuestra gratitud a los presentadores que nos acompañan en la mesa. Lorenzo Matesa Dornil, abad de Silos y prologuista de este libro, por su atinado y preciso prólogo. A María Odilde Gisors, profesora y poeta, quien también ha publicado un poemario con nosotros y que ha elaborado un bello texto introductorio. Al igual que el autor del libro, por haberse decantado de nuevo por nuestra casa editorial para ver publicada su obra y, sobre todo, por seguir confiando en nosotros. También queremos mostrar nuestro agradecimiento sincero a todos ustedes que nos obsequian con su presencia. Hablar del padre Bernardo o de Fray Ber o de Bernardo Recaredo o del monje poeta de Silos o simplemente de Bernardo supone para muchos de los presentes o para cientos o quizá miles de los visitantes o asiduos a Silos mencionar al guardián de la espiritualidad afable, de la alegría y felicidad compartida, de la luz monacal, del ritmo de la poesía mística moderna, de la música gregoriana aplicada a la poesía actual, de la amistad y del amor que enamora. Este monje menudo, bajito, risueño y de voz suave, aunque de apariencia frágil, es muy grande, casi un titán para muchos de los que le conocemos y le queremos, porque es capaz de trocar la pena en confianza, la incertidumbre en ilusión, la desconfianza en fe y la literatura en canto. Así es él, sencillo, humilde, cercano, balsámico, terapéutico, algo díscolo y sencillamente irrepetible, especial y único. Y estoy segura de que muchos de los presentes podrían aseverar y refrendar mis palabras. No les voy a contar que, por añadidura, ha inmortalizado con su poesía a nuestros retoños, los 3 mejores versos, que ha cuajado una hermosa amistad con Basilio y que ha intercedido por mí cuando más lo he necesitado. Por ello, albergar en nuestras colecciones 4 de sus obras creativas es un honor que justifica y dota de sentido a nuestro trabajo. Pero sobre todo es algo que nos hace sentirnos sencillamente cercanos a este hombre de Dios, a este trabajador infatigable, a este religioso que acaba de cumplir 50 años como sacerdote y algunos más como monje benedictino. Si los 3 primeros libros que publicamos a Bernardo fueron de poesía, Canto Silente y Máteme tu hermosura en 2008 y El río del misterio en 2010, el que ahora presentamos es una obra de narrativa que no sabríamos muy bien si definir como memorias noveladas, ensayo autobiográfico, relatos históricos engarzados, novela realista o prosa poética. Porque Confesiones de un monje tiene muchas características y peculiaridades de los diversos géneros o subgéneros mencionados. Pero abarca mucho más porque su contenido es vivificador y reconfortante, místico y tremendamente humano a un tiempo, sentimental y emocionante, reflexivo y contundente, directo al corazón. Con su lectura aprenderán a conocer mejor a este hombre, pues se nos muestra tal como es, sin máscaras ni ambajes, sin ornamentos innecesarios y sin mentiras, sino de frente y por derecho, si me permite el símil taurino. En definitiva, si aceptan zambullirse en la lectura de este libro, les puedo asegurar que en modo alguno quedarán decepcionados, ni mucho menos. Al contrario, desearán conocer más y mejor a su autor, profundizar en su obra
y en su vida, porque Bernardo es un auténtico personaje literario, aunque con visos de realidad. Aunque no me corresponde analizar la obra, pues ya lo han hecho inmejorablemente los presentadores que me han precedido en el uso de la palabra, he querido dejar testimonio de mis impresiones como lectora, pues no deben olvidar que los editores somos ante todo lectores, que intentamos ofrecer a la sociedad aquellas obras con las que nos sentimos identificados y que consideramos que han de permanecer como patrimonio cultural común. En nuestro quehacer cotidiano hemos procurado dotar de belleza externa al libro y dignificar el contenido del mismo. Para ello han participado diversos profesionales en el proceso de edición de la obra, entre quienes deseo destacar a Lorenzo Matés Adornil como prologuista, a los diseñadores e impresores, así como todo el equipo de la editorial, que ha procurado eliminar erratas y elaborar un producto sugerente. Ojalá sea del agrado de todos ustedes. No quiero finalizar sin mostrar nuestro agradecimiento sincero a Camino de la Puente y a Virginia Gardín, quienes, como adelanto de un bello proyecto que fusionará poesía y música y que esperamos ofrecerles coincidiendo con las próximas Navidades, interpretarán en absoluta primicia el tema de Canto y Silencio del Padre Bernardo. Les recordamos que a partir del 31 de mayo nos tendrán en la Feria del Libro de Madrid, muy cerca de donde nos encontramos, en el Paseo de Coches del Retiro, en la caseta 351, donde tendremos el placer de presentarles todas nuestras novedades editoriales. Gracias y hasta siempre. Bien, voy a decir unas muy breves cosas, unas muy pocas palabras sobre el libro que se presenta hoy. Las más importantes se han dicho ya. Marie-Odile Gisort ha hecho un recorrido por el libro, tanto desde el punto de vista de los temas que aborda, del contenido del libro, como de su envoltura, y yo coincido plenamente con ella en que realmente este libro es prosa poética, pero de una extraordinaria calidad, y yo creo que el objeto que persigue este libro, el padre abad Lorenzo Matés, tanto en el prólogo como en su intervención, lo ha retratado tan magistralmente, y no lo digo porque esté presente, sino porque a mí me sorprende que en dos palabras se pueda, en dos páginas del prólogo, se pueda reflejar realmente el objetivo de una obra con tanta precisión y exactitud, que a mí, pues también en sus palabras, a través de leídas por su esposa, Basilio Rodríguez Cañada, pues ha hablado muy bien y mucho del libro. Es decir, de tal manera que a mí me queda muy poca cosa que decir. Sí, no quiero, antes de que se interpreten esta obra poética del padre Bernardo Recaredo, no hay que olvidar su segundo nombre, Recaredo, primero porque fue el rey visigodo del Concilio de Toledo, en el cual se renunció al arrianismo y se abrazó por los visigodos el cristianismo, sino al mismo tiempo porque realmente el maestro de Quiñones me decía ya que había 3 notas en su nombre, que era 2 res y un do en Recaredo, o sea que lo cual es sumamente significativo. Yo creo que este libro no puede efectivamente definirse como una biografía, porque no lo es. Renuncia explícitamente a hacer la semblanza de personajes a los que ha conocido y que, les aseguro, algunos los he conocido yo, otros no, como es natural, y son apasionantes, como alude pues a 4 abades que yo he conocido, al padre Isaac María Tauribios, en menor medida porque era yo muy joven, a don Pedro Alonso, al que conocí muchísimo, a
padre Clemente Serna y al actual abad, el padre Lorenzo Maté, podía haber entrado por esa senda de trazar semblanzas de personalidades que fueron grandes figuras y de otras muchas que ha conocido a través de esa peripecia que hace que el padre Bernardo sea una especie de monja egeria o eteria, que fue una señora que en los primeros siglos del cristianismo, yo no sé cómo logró salir indemne. Claro que es lo milagroso, porque ponerse en viaje hacia el oriente, pues eso está al alcance de cualquier insensato, pero recorrer todos esos kilómetros y volver viva y sana, la verdad es que es una cosa admirable. La salida de su casa natal en Quiñones, ese simbolismo del cruzar el río Órbigo, el tener que esperar en primero Samos, San Clodio, después del incendio de Samos, Estíbaliz, donde tuvieron que esperar un tiempo hasta que partió el barco que se retrasaría por algo para América, Sao Bento, en Brasil, Argentina, donde pasó, por lo menos nos tranquiliza, 27 años, en algún sitio obtuvo estabilidad como ahora en Silos, y Chile y tantos otros sitios, en Roma, donde el Papa Juan Pablo II, dice él, que le dijo, probablemente quizás sin saber por qué se lo decía, Avanti Coraggio, yo creo que es que lo vio, y dijo, este es un nombre de Avanti Coraggio, sin ningún género de duda. O sea que demuestra que Juan Pablo II era un gran psicólogo y conocedor de las personas a las que se enfrentaba o con las que trataba. Y por tanto yo creo que el libro es una admirable, he olvidado San Anselmo, donde también estuvo, aunque fuera, me parece que una semana o 2 semanas, es un itinerario espiritual de la vida de un monje, y es un itinerario espiritual muy profundo, el humor que llena sus páginas, la calidad profunda que nos hace recrearnos y sentir eso que Odile diría le plaisir du texte, es decir, el placer del texto, que es muy bello en muchas ocasiones, como la comparación del pozo del claustro con una especie de gigantesco telescopio que desde las profundidades de la Tierra observa el enigma todas las noches del universo. Es una imagen que ya utilizó el muy olvidado, incluso como poeta, Fray Justo Pérez de Urbel, un admirable intelectual e historiador, con una obra desigual como la de todo el mundo. Es decir, su historia del Conde de Castilla fue injustamente glosada, diciendo que Castilla necesitaba un historiador y había encontrado en Fray Justo un cantor de gesta. Pero la verdad es que yo no he conocido a nadie que conociera tan bien y manejara tan bien todas las fuentes castellanas como a Fray Justo, sin ningún género de duda. Y Fray Justo, en un muy conocido poema, que a mí me gusta más incluso que el de Gerardo Diego. El de Gerardo Diego es admirable formalmente, pero tiene muy poco de poesía religiosa, si lo analizamos en su realidad. Fray Justo comparó también efectivamente eso, es decir, la mirada sobre el firmamento en el que el ciprés y el claustro parece que deletrean la summa teológica de Santo Tomás. El Lucero es escrita, nada menos, es decir, es un poema bellísimo, el ciprés del claustro, que compuso en Silos, probablemente en sus años jóvenes. Es un itinerario espiritual que parte pues desde salir siguiendo la llamada de Dios desde su tierra, como Abraham de Ur, y yo creo que esa es la razón primera. Luego está toda su vida de la recompensa que Dios le ha ido dando a lo largo de los años, manifestada en tantos y tan prodigiosos frutos. Salió de su tierra siguiendo la llamada de Dios. Es decir, Melquisedec le dice a Abraham que porque, sin saber por qué ha salido de su tierra, ha dejado su tierra, Ur, y ha seguido la llamada de Dios, Dios le ha dado todo lo que tiene. Es decir, algo así podría decirse con Bernardo. Los años de formación
el entorno, la descripción del entorno de su vida familiar, de sus padres, de sus hermanos, a los que he renunciado también en retratar, sino superficialmente en el libro, porque lo que le interesa es trazar ese itinerario espiritual que le lleva al periodo de formación, al deseo de permanecer en Silos, pero sus estudios, entonces, en aquellos años, estas cosas eran así, los estudios